facultades. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo, reclama para sí, por mandato constitucional, el manejo de la hacienda pública. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda. Pero, en consideración a que también, y relacionado con esto, existe una orden judicial en un proceso de cumplimiento que no se ha cumplido y que tiene vinculación con la homologación de los señores jueces, que incluso motivó una sentencia del mismo Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dispuesto que los poderes públicos, según sus atribuciones, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República, seguramente cumplan con incluir el monto requerido para la nivelación de los jueces en el presupuesto correspondiente. Ese es el sentido de la resolución que se ha dictado el día de hoy. O sea, lo que ustedes están diciendo es que se tienen que poner de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en sobre un fallo que ya fue favorable a los jueces en el caso de la homologación, y que esto pues tiene que pasar al Congreso de la República, pero el Congreso de la República disponga. Bueno, son los órganos públicos los que tienen a su cargo el manejo de la hacienda pública a través de los dispositivos legales correspondientes. El Tribunal Constitucional, en este caso, ha considerado además que el Ministerio de Economía y Finanzas cumpla con entregar los 87 millones que estaban destinados para la homologación de los señores magistrados. Ese es otro aspecto también de la demanda. Pero en el futuro entonces cualquier trámite de salarios de los magistrados será competencia del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo. Bueno, es el Poder Ejecutivo del cual forma parte el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, ya no va a ser del Poder Judicial y de la homologación que establece la ley orgánica. En esto nosotros no hemos afectado en absoluto el artículo pertinente sobre la autonomía que tiene el Poder Judicial. No nos hemos pronunciado y no es tampoco competencia. Bueno, entonces, ¿en qué caso, antes de darle el pase a Richard Cortés, que está en la plataforma de televisión, doctor Urbiola, en qué caso el Poder Ejecutivo es el que maneja la hacienda pública? ¿En el caso de los jueces, de los salarios de los jueces o no? Fíjese, las normas presupuestales son muy claras. Cada organismo del Estado, de acuerdo a su estructura y autonomía, en este caso autonomía del Poder Judicial, elabora su presupuesto. Este presupuesto es presentado al Congreso de la República, sustentado, aprobado, y la ejecución presupuestal le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. De tal manera que ese es un procedimiento que se ha establecido y que se debe respetar. Bueno, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas tiene carta abierta para decidir hasta cuándo se aumenta y hasta cuándo no se aumenta. Estamos con Richard Cortés, como le anuncié, doctor Urbiola, en la plataforma televisiva, que también quiere formular algunas preguntas. Richard, adelante, te escuchamos. Gracias, Mariela. Doctor Urbiola, muy buenas tardes. Por favor, si sería tan amable para nuestros televidentes explicarnos en forma sucinta, en resumen, el contenido de este fallo. En pocas palabras, ¿qué ha decidido el Tribunal Constitucional respecto a esta demanda? Bien, en forma resumida, en cuanto al conflicto competencial, la sentencia declara que es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el poder competente para administrar la hacienda pública, así como la reserva de contingencia. Y ha dispuesto, por otro lado, en torno al incumplimiento de sentencias que disponen la homologación de los señores jueces, que sea el Ministerio de Economía y Finanzas el que debe cumplir con la entrega de 87 millones que están pendientes para la homologación de los jueces en el presupuesto del 2014. Eso es en concreto lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, ¿y si no hay esos fondos, sería imposible cumplir con esta exigencia? No creo que sea así, porque justamente a través de las reuniones que hemos tenido con el ministro de Economía y Finanzas, como es de conocimiento público, el señor ministro
de Justicia hemos tenido información que los 87 millones que se están disponiendo se entreguen, no son problema ni le van a generar ninguna contingencia grave a la economía del país. De tal manera que eso sí es posible. Una pregunta final de mi parte, doctor Urbiola. ¿Hay un límite, hay un plazo para el cumplimiento de esta exigencia, de esta ley? No hemos establecido ningún plazo. La sentencia es de ejecución inmediata, de tal manera que es el Ejecutivo el que tiene que cumplir en sus propios términos esta sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, doctor Urbiola, para precisar, si el Tribunal Constitucional estableció hace ya un tiempo que el Poder Ejecutivo debía remitir, financiar, darle 87 millones de soles a los jueces para homologar sus salarios, quiere decir que, según el Tribunal Constitucional, que le está haciendo un recordaris, porque ya falló la sentencia, no creo que sea una segunda sentencia, solo mismo, quiere decir que el Tribunal Constitucional puede remarcar y observar que el Ejecutivo está incumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional desde hace un buen tiempo, ¿o no? No, Mariela, no es así como usted indica. En la sentencia anterior solamente se reconoció el derecho a la homologación de las remuneraciones sin precisar cantidad alguna. Bueno, pero si no se concreta, se está incumpliendo la sentencia, ¿no? Así es, pero bueno, es que nosotros justamente en este último proceso es que hemos tomado conocimiento de que el Poder Ejecutivo no cumplió con entregar esta suma y es por eso que se ha dispuesto que la entregue. Pero por eso el Poder Ejecutivo está incumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional hasta el día de hoy, jueves 6 de la tarde con 41 minutos. Por eso mismo se ha dispuesto que le dé cumplimiento. Pero está incumpliéndolo. Ahora, usted dice que el Poder Ejecutivo tiene el dinero, pero puede ser que el Poder Ejecutivo, como no ha cumplido esa sentencia de 87 millones de soles a favor del Poder Judicial, puede decir que no la tiene. ¿Qué pasa ahí? No es así, Mariela. Lo que ocurre es que en este fondo de contingencia, que en realidad era una especie de cuenta de orden, esa partida estaba ya asignada para la homologación de los señores jueces. Lo que ocurre es que el Poder Ejecutivo no cumplió con hacer los trámites correspondientes, dictando el decreto supremo correspondiente y elevando a la República para que la partida correspondiente pueda ser asignada al Poder Judicial. Pero de acá en adelante va a ser el Poder Ejecutivo el que decide sobre el salario de los magistrados. No, es el Poder Judicial el que elabora su presupuesto. Y la elaboración del presupuesto de todos los órganos del Estado, aún los que son órganos autónomos, tienen un proceso de elaboración y aprobación y de ejecución. Ahora, va a haber un efecto espejo, nos anuncian acá nuestros productores, porque los profesores también van a pedir la homologación. Esa es una situación que muchos están especulando, pero que en todo caso se tendrá que prever para que la ley se cumpla en sus verdaderos términos y en este caso nosotros hemos resuelto en función a los saberes de los señores magistrados del Poder Judicial. ¿Cuándo se va a resolver eso? ¿Lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional o es automático? No, eso lo tiene que resolver el Congreso de la República. Lo tiene que resolver el Congreso de la República. Y en el caso también de estos 87 millones, ¿los tiene que resolver el Congreso de la República? No, es ya una asignación de una partida. ¿Aló? 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 Bien, no sé, estamos con el doctor Aníbal Quiroga también. Bien, se interrumpió la comunicación en la entrevista que sostenía Mariela Valve en nuestra plataforma de radio. Estamos dialogando con el doctor Oscar Urbiola, presidente del Tribunal Constitucional, en este fallo, finalmente, al que ha llegado el Tribunal Constitucional. Habla sobre el mismo tema también el constitucionalista Aníbal Quiroga, para tener su punto de vista respecto a este tema tan importante. Vamos a la plataforma de radio de inmediato. Y procesos ante el propio Tribunal Constitucional por más de 8 años, en donde ya se ordenó que se pague lo que se tiene que pagar.
Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo quiso de alguna manera sacarle la vuelta a ese status quo a través de este proceso competencial y les ha salido tiro por la culata. Fueron por lana y salieron trasquilados. Y lo que ha hecho el tribunal ayer es ratificar que el Poder Ejecutivo está obligado a pagar lo que tiene que pagar. Ya había un acuerdo y ya había un presupuesto de 87 millones. Claro, pero ahora, lo que ellos fueron era por una cuestión de competencia, ¿no es cierto? Pero el tribunal le ha reconocido que es justamente al Ejecutivo al que le toca administrar el presupuesto y por lo tanto manejar el fondo de contingencia. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Bajo el rótulo o el pretexto de una contienda competencia, es decir, corresponde al Poder Ejecutivo manejar el presupuesto, cosa que nadie discutió nunca, lo que el Poder Ejecutivo le pedía además al tribunal era que anulara las sentencias judiciales previas, la propia decisión del Tribunal Constitucional y las directivas de ejecución de eso que ya estaba ordenado. Eso es lo que se ha desestimado. Doctor Quiroga, usted que es un pedagogo ante todo, además de destacado jurista, a ver si nos traduce esto, porque lo que nos ha dicho, para los oyentes de RPP, por supuesto, lo que nos ha dicho el doctor Urbiola es que la sentencia es que el conflicto de competencia le da la razón al Ejecutivo, que es el competente, el que se ocupa del manejo de la Hacienda y de los fondos, de la Hacienda Pública y de los fondos de contingencia. Pero como había una demanda anterior que la había ganado y fallado a favor del Poder Judicial el Tribunal Constitucional, pues recuerda, no forma parte de la sentencia lo que ha dicho, recuerda que hay 87 millones de soles pendientes para pagar al Poder Judicial. Pero a partir de hoy día quiere decir que esta ley orgánica del Poder Judicial no va a ser viable, ¿no? Me explico, porque si el Poder Ejecutivo tiene el manejo de la Hacienda Pública, pues el Poder Judicial no puede pedir homologación ninguna de acá en adelante. ¿Me equivoco? Mariela, lo que pasa es que el Poder Ejecutivo maneje la Hacienda Pública es una verdad de perogrullo. Es como decir que la luna desaparece en la noche. Eso no estaba en discusión. El asunto es que bajo ese pretexto lo que se quería era anular decisiones previas de ejecución. Y al lado del manejo de la Hacienda Pública existe también la obligación de cumplir los fallos del Tribunal Constitucional, que es una obligación directa del presidente de la República. Claro, pero cuando le dice eso, no les... la República ejecutar los fallos judiciales. Claro, pero cuando le dice tienes que pagar, pero tú eres el que maneja el presupuesto, ¿le está diciendo o le está dejando la posibilidad de que ya vea cuándo le paga? ¿O tiene que pagarle inmediatamente? Si leemos el fallo, ha dicho que los 87 millones que ya están presupuestados, acordados y aprobados, tienen que pagarlos ya. No, ha dicho que no tienen plazo. Eso es lo que ha dicho el doctor Urbiola. Que para el presupuesto del 2014 se tiene que considerar la homologación prevista en la ley orgánica. El doctor Urbiola ha dicho que no hay plazo para el pago, que no hay, digamos, combinación, que en la sentencia no figura ninguna... Lo que pasa, Mariela, es que esa combinación ya existía. Y con ese proceso competencial se pretendía anular esa combinación. Al haber perdido eso, subsiste la combinación. Tienen que pagarlo